Bien, chicos. Uy, ¿cómo se puso el sol, no, chicos? En la mañana está frío, me había dado, y ahora sí que muere de calor. ¿Cómo está por sus hogares? Acá está bien fuerte. Bien, bueno, a ver, hemos tenido tiempo, chicos. ¿Llegaron a ver los videos que se anunciaron? Teníamos justamente en las redes sociales el video de Semmelweis, la historia de la asepsia, justamente, sí. Y el video del descubrimiento ¿de qué? De Neptuno, ¿no? De Neptuno, el último planeta en ser descubierto. Bueno, ya Plutón ya no es considerado planeta. A ver, entonces chicos, hoy entramos ya a lo que es epistemología, vamos a hablar de la ciencia. Veníamos las semanas anteriores hablando acerca del conocimiento. A ver si nos acordamos, chicos, un poquito. Siempre es bueno recordar. Cuando hablábamos del conocimiento, a ver, ¿cuáles eran las 4 características fundamentales que decíamos acerca del conocimiento? Todo conocimiento tiene 4 características. Vamos, ¿cuáles son esas 4 características? A ver, recordamos, chicos, vamos. Las 4 Objetivo, características. ¿Ah? ¿Cómo? Objetiva, sí, ¿qué más? universal, Universal, de hecho, bien, ¿qué más? Faltan 2. Objetivo, universal, otras verificable, características. También todo conocimiento, muy bien, ahí lo dicen, debe ser necesario, ¿no? Eso implicaba no contradicciones y verificable, ¿verdad? Fundamentado también decíamos. Bien, entonces, obviamente, la ciencia, como conocimiento que es, también va a reunir esas características. O sea, la ciencia también es objetiva, universal, necesaria y verificable, como parte de los conocimientos que es, decimos, ¿no? Pero la ciencia, pues, obviamente, para diferenciarse del resto de conocimientos, va a tener que tener sus propias características especiales. Entonces, chicos, hoy cuando hablamos de epistemología, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De las características de la ciencia. La ciencia tiene ciertas características que van a estar determinadas, las van a demarcar los llamados epistemólogos, ¿no? Entonces, ¿quién es un epistemólogo? ¿Qué es lo que hace la epistemología? La epistemología es la reflexión filosófica acerca de los temas relacionados a la ciencia. Desde definir qué es la ciencia, ¿no? Desde eso, ¿no? Porque ciencia es un término que hoy goza de mucho prestigio, que puede a veces pueden pretender usarlo, o mucho tipo de conocimientos pueden pretender presentarse como científicos. Entonces, justamente el epistemólogo se encargará de demarcar qué sí es ciencia, qué no es ciencia, ¿no? Qué características debe tener un conocimiento para ser reconocido como científico y cuáles simplemente no pueden ser denominados así, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la filosofía no es ciencia, la filosofía es otro tipo de conocimiento, ¿no? No, más, a ver, no es que el epistemólogo determine la verdad. ¿Qué es lo que determina el epistemólogo? ¿Qué es lo que determina el epistemólogo? ¿Cuál enunciado puede ser científico y cuál no, por ejemplo, ¿no? Si te acuerdas, por ejemplo, podemos acordarnos de Wittgenstein. ¿Te acuerdas de Wittgenstein? Que ya hemos estudiado la filosofía de Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein es un filósofo que, por ejemplo, en su momento nos hablaba de la importancia de que el filósofo se dé cuenta de cuáles propuestas, cuáles proposiciones de nuestro lenguaje están usadas de manera correcta, cuáles tienen sentido. Justamente estas son las que se le mandamos a la ciencia, y cuáles no tienen sentido. Y estas serían, pues, las proposiciones que las descartamos, las desechamos por ser metafísicas, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso decía Wittgenstein, ¿no? Analizamos el lenguaje para esclarecerlo, ¿no? Aquellas proposiciones que son claras, se las mandamos a la ciencia, y las que no sean claras, pues las eliminamos simplemente, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que hace el epistemólogo, ¿no? Vamos a poner epistemología, es entonces la rama de la filosofía que reflexiona acerca de la ciencia, ¿no? Es la reflexión filosófica sobre la ciencia. Ahí está.
sobre la ciencia. La ciencia. Ahí está. Bien, lo primero, chicos, entonces que vamos a hablar acerca de la ciencia son sus características, ¿no? Los epistemólogos han discutido esto. ¿Cuáles son las características que debe presentar un conocimiento para ser considerado científico? Características. Por ejemplo, hace un momentito te estaba diciendo que la ciencia se diferencia de la filosofía, por ejemplo, ¿no? La filosofía es otro tipo de conocimiento, no científico. Como que tienen también características en común, tanto la filosofía como la ciencia se fundamentan en la razón, son racionales. Pero vamos a hablar primero de las diferencias. ¿En qué se diferencia la filosofía de la ciencia? ¿Te acuerdas cuando hablábamos, primera clase de filosofía, hablábamos justamente de las características de la actitud filosófica? ¿Cuál era una de las, o mejor dicho, no una de las primeras, sino la primera, la principal característica de la filosofía? La primerita que mencionábamos. La mayéutica. Característica, estamos hablando, chicos. ¿Que es totalizadora, sí o no? Muy bien, Carlos Kennedy. Que la filosofía es totalizadora. ¿Qué significaba que la filosofía sea totalizadora? Que la filosofía abarca toda la realidad, ¿sí o no? La filosofía puede reflexionar acerca de la realidad entera. La filosofía, cuando se hace preguntas, sus preguntas son bastante, ¿qué habíamos dicho? ¿Particulares o generales? Generales. Generales, ¿sí o no? Y al ser bastante generales, las preguntas de la filosofía, pues, son abiertas, están abiertas a distintas respuestas. Yo puedo preguntar, por ejemplo, de modo muy general, ¿qué es la vida? Y eso permitirá que muchas personas desde distintos puntos de vista empiecen a responder, ¿no? La vida es esto, la vida es, no sé, como un viaje, la vida es un frenesí, no sé, un sueño, muchas cosas se pueden mencionar, ¿no? Una aventura, en fin. Entonces, justamente la filosofía lo que hace, pues, es hacer preguntas bastante generales y eso la muestra muy aperturada a poder recibir distintos tipos de respuestas, perdón. Eso no pasa con la ciencia, definitivamente, ¿no? La ciencia es todo lo contrario de la filosofía. Mientras la filosofía es totalizadora, la ciencia decimos que es selectiva. Muy bien, selectiva. ¿Por qué? Porque selecciona un aspecto de la realidad, ¿no? Un aspecto propio de la realidad. Por eso que nosotros muchas veces incluso definimos ciencia como aquel conocimiento que tiene, ¿qué cosa? Un objeto de estudio claro, preciso, determinado. Porque así es la ciencia. La ciencia se enfoca en un solo aspecto de la realidad. No se hace preguntas muy generales. Se hace más bien preguntas, mientras más específicas, mejor. Porque mientras más específica sea la pregunta, más específica será la respuesta. Eso le dará precisión, eso le dará exactitud, esa rigurosidad de la cual goza la ciencia, ¿no? Entonces, chicos, empezamos diciendo que la primera característica de la ciencia es el ser selectiva. Selectiva. Esta característica la va a diferenciar de, por ejemplo, el conocimiento filosófico, que no es para nada selectivo, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, que la ciencia es selectiva porque tiene un objeto de estudio, específico, ¿no? Claro, específico. Eso es importante. Un objeto de estudio claro y específico. Ahora, hace un momento estábamos comentando que guarda una característica en común con la filosofía, que tanto la filosofía como la ciencia se fundamentan ¿en qué, chicos? ¿En qué? En la razón, ¿sí o no? Y eso diferencia justamente a la filosofía y ahora, junto con la ciencia, los diferencia de otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento mítico, los mitos, las fantasías, las leyendas, ¿no? ¿Recuerdas eso que hablábamos, el paso del mito al logos, ¿no? Entonces, el hecho de que los seres humanos hayan dejado de darse explicaciones míticas y hayan en algún momento buscado informaciones más racionales, le dio origen justamente, por un lado, a la filosofía y por el otro lado, a la ciencia. Entonces vamos a colocar por acá que la filosofía es también racional y eso es bueno, es importante. Racial, ¿no? Racional. La filosofía es racional. ¿Por qué? Porque fundamenta sus investigaciones en el uso de su razón. Entonces vamos a poner acá, fundamenta
sus investigaciones, ¿no? En el uso de la razón. Sus explicaciones, todo, ¿no? En el uso de la razón. Ya está, muy bien. Por acá, a ver, Luis me dice, ¿eso no es la mayéutica? ¿Qué es la mayéutica, chicos? La mayéutica es el método que usa Sócrates, el método de alumbrar el conocimiento, ¿no? De hacerme preguntas y alumbrar conocimiento. No confundamos entonces, ¿no? Porque hacer preguntas no necesariamente significa hacer preguntas muy generales. Simplemente es parte de un método específico, el método de Sócrates. ¿La filosofía no utiliza la razón? Pregunta Lucero. No, sí la utiliza. Justamente ese es el punto que tiene en común con la filosofía, pues. O sea, ¿en qué se diferencia la ciencia de la filosofía? La primera característica, que mientras la ciencia es selectiva, la filosofía, decíamos, es totalizadora. ¿Qué tienen en común ambas? Que ambas son racionales. Ambas son racionales. Entonces, en algo se parecen, de hecho, en algo se diferencian. Ahora, lo que estábamos señalando es que esta característica de ser racional de la filosofía y de la ciencia las diferencia a ambas de otro tipo de conocimientos, del conocimiento mítico. O sea, el conocimiento que había aparecido en la humanidad antes de la aparición de la filosofía, antes de la aparición de la ciencia. Bueno, Luis Fernando, si hablamos específicamente de la mayéutica, método empleado por Sócrates, ¿no? Hace referencia al segundo, es más, no hace referencia simplemente a todo el método, sino al segundo paso del método, ¿no? Y el segundo paso del método es hacer preguntas para tratar de indagar en el interior, ¿no? Y no necesariamente cierto tipo de preguntas específicas. Eso ya depende del interlocutor y de la dinámica que torne, pues, la conversación, la dialéctica. Así que no podemos igualarlos. No podemos decir que ser totalizadora es igual a ser mayéutica. En todo caso, pueden estar relacionados, pero no podemos decir que son sinónimos. Sí, simplemente una cuestión teórica, para no confundirnos. Ya está. Bueno, entonces hasta acá tenemos una característica que la diferencia de la filosofía, una que más bien la conjuga con ella. Ahora, ¿cuál es la principal y más importante característica de la ciencia? La que la va a diferenciar de todo tipo de conocimientos, porque es una característica exclusivamente de la ciencia, el ser metódica. La ciencia usa un método, metódica. Profesora, usted acaba de decir hace un momentito que Sócrates, el filósofo, usaba un método. Entonces la filosofía también es metódica. No, porque Sócrates usaba ese método porque él quería, porque él se lo inventó. Descartes usaba un método porque él quería, porque él se lo inventó. Pero si tú en este momento quieres hacer filosofía de lo que quieras, reflexionar acerca de cualquier tema, pues tranquilamente puedes hacerlo, ¿no? Simplemente, claro, tienes que tomar una actitud, ¿no?, cuestionadora, empezar a establecerte problemas radicales, ¿no? Pero por lo demás, no hay un método que debas seguir, no hay un conjunto de pasos que debas seguir para hacer filosofía. Tú puedes simplemente filosofar libremente, como quien dice así, ¿no? Diferentes con la ciencia. Si en este momento tú quisieras hacer ciencia, pues tienes que ceñirte a ciertas reglas. Primero, tienes que tener una base de conocimientos sólidos. Sobre esos conocimientos, seguir un conjunto de pasos establecidos por la comunidad científica. Dependiendo de qué comunidad estemos hablando, ¿no? Dependiendo de qué tipo de ciencia es el que quieres desarrollar. Entonces, la ciencia sí es metódica. Ciencia no podemos hacer como queremos. Siempre que querramos incursionar en el ámbito de la ciencia, pues habrá un conjunto de pasos que vamos a seguir, ¿no? Entonces decimos que la ciencia es metódica porque sigue un conjunto de pasos, que de hecho ya han sido establecidos, no lo establece cada uno, como lo hacen los filósofos, por ejemplo. Un conjunto de pasos establecidos, ¿no? ¿Por qué? En la comunidad científica, ¿no? O sea, son especies de acuerdos al final, ¿no? Por la comunidad científica. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta es la característica principal, como te digo, más importante de la ciencia. Hay otra característica. La ciencia no solo es ordenada en su proceder,
No, no es igual. No es igual que decir sistemático. Y ahora vamos a hablar de eso. Como te decía, si tú quieres hacer ciencia, debes seguir un conjunto de pasos para la investigación científica. O sea, en el momento que tú estás haciendo la investigación científica, el estudio, ahí vas a seguir paso tras paso. Ahora, una vez que después de haber hecho tu investigación científica has seguido pasos, terminaste tu investigación científica, llegaste a ciertas conclusiones. Estas conclusiones las vas a presentar de manera teórica ante la comunidad científica, de hecho, porque son tus descubrimientos. Ahora, estos descubrimientos, estos planteamientos que tú puedas hacer, no los puedes presentar de manera desorganizada, desordenada. Mira, por acá encontré esto y por acá esto y por acá esto. No, así no es. Quizá en la filosofía incluso a veces se puede hacer eso. Bueno, yo soy René Descartes y pienso esto, esto y esto, ¿no? Y ni siquiera René Descartes. René Descartes no es desorganizado en sus ideas, pero mucho menos un científico. Un científico, cuando llega a ciertas conclusiones, lo que hace es esas conclusiones presentarlas de manera bien ordenadita. Mira, primero te dirá, llegué a esta conclusión. Luego proseguí de esta manera y en base a esta primera conclusión llegué a esta segunda y luego a esta tercera. Y así te lo va presentando de una manera jerarquizada, ordenada, siguiendo una secuencia lógica. A eso es a lo que se le llama ser sistemático. Un claro ejemplo que nosotros conocemos muy bien es la física de Newton, ¿no? Al cual estamos muy adaptados porque de hecho tú estudias la física de Newton acá en la academia, ¿no? Tú sabes que Newton tiene 3 leyes, la primera, la segunda y la tercera. Y cuando Newton justamente presentó sus 3 leyes, una vez que ya había terminado con su proceso de investigación, pues no presentó como se le dio la gana. No, él lo fue explicando de a pocos, y de a pocos es como nosotros lo entendemos, porque de la primera ley se entiende la segunda, y de la segunda se entiende la tercera. Ese es el requisito, ¿no? Ir avanzando así de a pocos, de una manera jerárquica organizada. Entonces, por eso decimos que la ciencia es sistemática. Sistemática, porque no solo es ordenada en el proceso de investigar, sino cuando presenta sus postulados, también es ordenada. Sistemática. Ahí está. Entonces decimos que la ciencia es sistemática porque presenta sus postulados, vamos a poner acá, presenta sus postulados de manera organizada, y no con cualquier organización, ¿no? Sino organizada jerárquicamente. Entonces, si por allí ves alguna pregunta que te dice el científico tal presenta sus ideas, sus postulados de manera ordenada, o los científicos establecen una jerarquía entre sus ideas, entre sus propuestas o teorías, sabes que estamos hablando de esta característica, de ser sistemática, ¿ya? Entonces, presenta sus postulados de manera organizada, jerárquicamente. Sabes que cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de prioridades. Primero uno, luego otro, así. Jerárquicamente. Ahí está. Bien, chicos. A ver, ¿la ciencia se equivoca, jóvenes? ¿La ciencia se Sí, equivoca? Por ejemplo, viendo el video de Semmelweis, ¿no? ¿Qué dirías? ¿La ciencia se equivoca? ¿Comete errores? ¿Un científico se puede equivocar? ¿O toda una comunidad de científicos se puede equivocar? Errar es humano. sí. Y al final la ciencia está hecha por seres humanos. Por más objetiva que se pretenda, por más rigurosa que se pretenda, al final puede cometer errores. Por la época, dice Luis Fernando. Bueno, la ciencia sí se equivoca, de hecho. Puede llegar a cometer muchos errores. Por la época puede ser por otras causas. El caso de Semmelweis es bastante, por ejemplo, Carlos dice cuando crearon la bomba nuclear, ¿no? La bomba atómica. ¿Es un error? ¿O fue a propósito? ¿Ya sabían lo que iba a pasar? ¿Se puede equivocar, sí o no? Claro, la ciencia se equivoca. Entonces vamos a mencionar por acá.
Es importante reconocer ello, que la ciencia es falible. Falible. Falible no significa falsa para nada. Significa que puede cometer errores, está sujeta al error. Entonces es importante reconocer que la ciencia puede cometer errores. Errores. Tenemos un epistemólogo conocido, Karl Popper, que ya lo veremos la próxima clase. Popper hace mucho hincapié en esta característica de la ciencia. Es más, para Popper es muy importante que la ciencia se equivoque. Porque Popper se da cuenta que cuando la ciencia se equivoca, lo bueno de eso, lo bueno de cometer errores, ¿qué es? Que después eres capaz de corregirlos. Y cuando corriges tus errores, pues esa corrección que aparece es mejor que la propuesta anterior. O sea, básicamente el hecho de que la ciencia se equivoque, cometa errores, posibilita que esta misma mejore, avance. Y por eso mencionamos una última característica. Será falible, pero así como es falible, también es perfectible. Perfectible. O sea, que constantemente está mejorando tras aprender de sus errores, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? Que la ciencia mejora constantemente porque corrige sus errores. Mejora constantemente al corregir sus errores, ¿no? Sus errores. Es más, Karl Popper, ¿no? Que estamos citándolo, ¿no? Decía, la única forma que tengo yo de saber si algo es científico es justamente eso, dice Popper, viendo que se equivoca. O sea, si es capaz de equivocarse, es científico. Si no se equivoca, si se presenta como una verdad absoluta e incuestionable, eso no es ciencia. Llámale lo que quieras, pero eso no es ciencia. Aquellas propuestas que se presenten como verdades incuestionables, que nunca fallan, que siempre se cumplen para todo, ya, esas no pueden ser propuestas científicas, decía Popper, ¿no? Entonces, para Popper es importante esto de la falibilidad de la ciencia, que la ciencia comete errores. Ahora, sobre esta característica realmente se puede reflexionar mucho, chicos. Muchas consideraciones sobre los errores de la ciencia. ¿Por qué se equivoca la ciencia? Mucho brillo dice que tiene la pantalla. Sí, creo que está muy brilloso. A ver, no sé si le pueden bajar. A ver, chicos, mientras ustedes me van respondiendo. ¿Por qué creen ustedes que se equivoca la ciencia? ¿Cuáles podrían ser causales de los errores de la ciencia? Por ahí Luis decía por la época. ¿Solo por la época? Solo por la época, o sea, por la ignorancia de la época puedo entender yo, o por la forma de pensar. Isabel dice, porque somos humanos a fin de cuentas. Ya, pero seamos un poco más específicos. La tecnología también. ¿Cómo dices? La tecnología, Ah, porque el avance de la tecnología permite que hoy sepamos más cosas de repente. sí, si es que tuviéramos más tecnología, cometeríamos menos errores. A ver, ¿qué dice Luis? Dice, si es la época que ¿qué hubiera hecho Newton en la actualidad? O sea, si Newton hubiera aparecido en estos tiempos, de repente, Newton, el cerebro de Newton con los conocimientos de esta época. De repente, ¿no? Nos puede llevar a preguntarnos eso. ¿Pero qué más? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, vamos a analizar el caso de Semmelweis, que lo has visto, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que Semmelweis comprobó empíricamente con sus experimentaciones que la muerte de las mamitas, no lo viste, ya ves cómo eres, que la muerte de las mamitas se debía a que pues los médicos estaban tratándolas a estas mamitas que acababan de parir, obviamente con sus heridas abiertas? Los médicos las trataban con sus manos sucias, ¿no? Bueno, básicamente, chicos, para los que no lo han visto, el contexto es ese, ¿no? En el siglo XIX los doctores no tenían ni la menor idea de que tenían que lavarse las manos. Entonces, pues después de atender a sus pacientes que se acababan de morir de 1000 enfermedades, venían con estas mismas manos sucias y atendían a las madres que acababan de dar a luz. Obviamente una madre que acaba de dar a luz con sus heridas abiertas, por ahí les contagiaban la enfermedad, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues muchos simplemente habían aceptado eso como el designio divino, ¿no? Muchos médicos habían, bueno, así lo querrá Dios, pues. No había una causa, nadie se explicaba por qué las madres morían.
Ya le ha bajado el brillo lucero. ¿Más? Me parece que ahora sí está bien. Está bien. Sí, porque si no ya se va a ver muy oscuro. Ya no vas a poder ver. Ahí estamos bien. Entonces, ya, bueno. Entonces, ante esa situación, Semmelweis empieza pues a querer justamente aislar la causa, ¿no? Establecerse por qué se mueren las mamitas, ¿no? Mientras otros simplemente aceptaban eso como la voluntad de Dios, él empieza a preguntarse, ¿no? Y primero Semmelweis incluso se estableció una causa psicológica. Dijo, de repente las mamitas, cuando escuchan la campana de la muerte, así le había puesto, porque cada vez que en el hospital moría alguien, pues pasaba el curita con su monaguillo y tocaba una campana, ¿no? Entonces dijo, de repente las mamitas cuando escuchan esa campana de la muerte se sienten mal, eso las afecta psicológicamente y por eso se mueren. Claro, algo psicológico, dijo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Semmelweis estaba tratando esas posibles respuestas? Porque evidentemente él se hizo una pregunta bastante interesante, una pregunta que otros no se habían hecho. Él se preguntó, ¿cómo debe ser este enemigo al cual nos enfrentamos, que no es para él? O sea, él empezó por descartar eso de la voluntad de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿O es que nosotros no nos estamos dando cuenta de cuál es la verdadera causa y le estamos echando la culpa a Dios? Entonces, él primero empieza aceptando eso, ¿no? Y empieza estableciéndose preguntas. Y dice, a ver, ¿cómo debe ser? Empieza a investigar. ¿Cómo debe ser? Se pregunta, este enemigo al cual nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles deben ser sus características para que se pasee este enemigo por todo el hospital y no nos demos cuenta? Y no lo veamos. Ah, es invisible entonces. Y como es invisible, pues apela primero al psicológico, pues. Ah, de repente es algo psicológico. Hizo la prueba Semmelweis, ¿no? Hizo la experimentación. El hecho de que quiten, ¿no? Quiten a ese señor de la campana, ¿no? Bueno, ahora cada vez que muera alguien ya no van a pasar con la campana. Lo retiraron, pero las muertes seguían. Entonces, obviamente, con esa experimentación, Semmelweis se da cuenta de que por ahí no iba la cuestión, ¿no? No es una cuestión anímica, no es una cuestión psicológica, ¿no? Entonces siguió buscando, ¿no? Pero seguía con esa misma pregunta. Ok, es invisible, pero no es psicológico. ¿Qué queda? Es invisible, pero no es psicológico, no es abstracto, entonces es físico. Es un agente físico, pero claro, no se ve, es una especie de veneno, ¿sí o no? Claro. Y él empezó a pensar, de repente, dijo, cuando una persona se enferma, su cuerpo transmite una especie de, o sea, expulsa, ¿no? Una especie de veneno. Ese veneno lo agarramos nosotros los doctores con las manos y en nuestras manos lo llevamos a agarrar las heridas de las mamitas que acaban de dar a luz. Y esa fue la hipótesis de Semmelweis, ¿no? Entonces, cuando Semmelweis se da cuenta de eso, ¿no? Y producto de hecho de un accidente que había tenido con su compañero, ¿no? Porque su compañero, haciendo una operación a una persona enferma ya moribunda, justamente el compañero se cortó su mano con un bisturí, ¿no? Y ahí nomás a los días se murió. Entonces Semmelweis empezó a justamente relacionar, ¿no? No solo las mamitas se mueren, sino que mi compañero también se muere, ¿no? Y justo, ¿no? Se hizo un corte y un corte lo mató. Entonces, otra vez eso refuerza la idea de una sustancia venenosa, un veneno que está entrando, ¿no? Por las heridas abiertas. Entonces, claro, ya Semmelweis empieza a aislar una causa, ¿no? Y una vez que ya lo tiene, pues dice, bueno, ya está, vamos a hacer el experimento, ¿no? Y hacen el experimento, ¿no? Y propone ahora en el pabellón de los médicos, ¿no? Donde atienden los médicos a las mamitas parturientas, a las mamitas que acaban de dar a luz, propone pues que todos los médicos se laven las manos antes de entrar a la sala para ver a las mamitas, ¿no? Que se laven las manos con una solución salina, ¿no? Que prepara en ese momento, ¿no? Y pues lo empiezan a hacer, ¿no? Y él se empeña mucho en que lo hagan bien los doctores, ¿no? Y finalmente, pues, el experimento va a dar sus resultados. Y efectivamente, ¿no? Tras meses de aplicar esto, ¿no? Se va a ver cómo es que las muertes cada vez van decreciendo, hasta que prácticamente ya no se conocen muertes en el pabellón de los doctores. Mientras tiene justamente un grupo control, ¿no? Porque el pabellón donde atendían parteras,
o sea, enfermeras mujeres, ¿no? Donde no se estaba practicando el lavado de manos, allí seguían las muertes. En cambio, en el pabellón de los doctores que ya se empezaron a lavar las manos, habían decrecido en gran cantidad las muertes, ¿no? Y claro, ¿no? Y Semmelweis, pues, llegó a esa conclusión, no solo Dios sabe a cuántas hemos matado, ¿no? Pero Semmelweis aceptó eso y bueno, dijo, ya está, es hora de solucionar el problema. Pero ¿qué pasó con sus colegas? ¿Qué pasó con sus colegas? Una vez que ya está, prácticamente se comprobó con el experimento, los colegas simplemente no quisieron aceptar, porque es duro aceptar eso, ¿no? Es duro aceptar que ellos eran los responsables de las muertes de tantas mujeres. Entonces simplemente no quisieron aceptarlo, ¿no? Y dijeron, no, no vamos a publicar esta investigación. Es más, lo despidieron a Semmelweis, ¿no? Lo despidieron de su trabajo y él ya, digamos, con la verdad en su cabeza y con la conciencia de que iban a seguir muriendo muchas mujeres en los hospitales, pues eso cada vez fue, obviamente, degenerando su salud mental, ¿no? Hasta que Semmelweis terminó loco, ¿no? Y así murió en un centro de internamiento psiquiátrico, ¿no? Se volvió loco de la obsesión, de eso como un trastorno, pues un trastorno obsesivo compulsivo prácticamente podríamos decir que desarrolló, ¿no? Por esta situación, ¿no? Tener la solución y que nadie lo escuche, ¿no? Obviamente eso te afecta mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, Semmelweis pues prácticamente murió desconocido, ignorado, abandonado, ¿no? Y sus descubrimientos en su momento no se aprovecharon, ¿no? Hasta que ya después, en el siglo XX, ¿no? Fueron poco a poco siendo leídos sus investigaciones, esto se sumó a las investigaciones de Pasteur y ya pues por fin se implementó el lavado de manos que hoy es para todos obvio en los hospitales, necesario. Hoy los hospitales pues modernos se caracterizan por su pulcritud, por su limpieza, ¿no? Algo que no se hubiera imaginado Semmelweis en su época, en la que prácticamente el médico parecía un carnicero que estaba ahí con su mandil de carnicero, con todo su traje salpicado de sangre, ¿no? Sucio, ¿no? Entonces, para ellos, es más, como que era indigno que ellos los médicos se laven las manos. Entonces, ¿cómo es que las ideas pueden cambiar muchas cosas, ¿no? El proceso afectivo también, el orgullo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un sentimiento tan complejo como el orgullo, que hizo que los médicos simplemente no quieran aceptar estas investigaciones por más pruebas que había a su favor, ¿no? De Semmelweis. Entonces, bueno, ¿por qué se equivoca la ciencia? La ciencia puede... hay que preguntarnos, ¿por qué se equivoca el ser humano mejor? El ser humano puede equivocarse por falta de conocimiento seguro, pero también por orgullo, también puede equivocarse por rencor, también puede equivocarse por ser partidario de cierta ideología o de cierta otra, por tener ciertas inclinaciones, por tener ciertas preferencias, por tener ciertos intereses, por dejarse llevar por sus emociones o por sus consideraciones personales. Puede equivocarse un ser humano y por tanto, el científico al final es un ser humano, ¿no? Existen discrepancias dentro de la ciencia, ¿no? Siempre hay discrepancias dentro de la ciencia. Entonces, esas discrepancias pues se deben a eso, ¿no? A cierta carga que tenemos nosotros subjetiva, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, chicos, entonces es importante, ¿no? Reflexionar acerca de esa característica. La ciencia es falible, la ciencia se equivoca. Entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar en que la ciencia sea objetiva, por ejemplo, ¿no? Que se supone que es una característica no solo de la ciencia, sino de todo el conocimiento. Porque pretendemos que la ciencia, como todo conocimiento, sea objetiva. Pero también a la vez sabemos que al final la ciencia lo hacen sujetos. O sea, está dependiendo de condiciones subjetivas, condiciones del ser humano. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ahí hay una cuestión importante a considerar, ¿no? Bien, chicos, entonces, habiendo hablado de esto, ¿no? Vamos a hablar justamente ahora del método. Decíamos que la ciencia se caracteriza por ser metódica, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué método debe usar la ciencia? Eso en realidad se va a discutir también, ¿no? La próxima semana ya vamos a ver la discusión acerca del método. Siempre tienes que tener, un chico como tú, estudiante preuniversitario, ya tienes que tener bien en claro qué es deducción, qué es inducción. A estas alturas debe estar bien claro eso, ¿no? La semana pasada hablábamos de deducción y de inducción, ¿no? En un caso hablamos de
partir de consideraciones particulares y en el otro de consideraciones generales, ¿no? Además hablábamos que la deducción tiene conclusiones necesarias, mientras que la inducción solamente probabilidades. Entonces, es importante eso, que lo tengas en cuenta, porque la próxima semana vamos a volver a hablar de ellos, de esos métodos, ¿no? Dependiendo de una u otra, de uno u otro movimiento epistemológico, pues van a ser partidarios algunos de un método, algunos de la inducción, otros de la deducción, ¿no? Bien, ahora, el método en general, lo que solemos llamarle el método científico, ¿no? Con sus pasitos que tiene, ¿no? Si tú buscas en internet método científico, te vas a topar con distintas informaciones, ¿no? Puedes encontrar en algunas informaciones, en algunas páginas más pasos que en otros. Entonces, ¿cuál es, profesora? ¿Cuál es el verdadero método científico? Digamos, el aceptado por todos. Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? El método científico aceptado de manera general por todos tiene 4 pasos. 4 pasos. ¿Qué nos enseñaban en la escuela, en el colegio? En el colegio nos enseñaban que... ¿cuál es el primer paso? A ver, ¿te acuerdas? Primaria. ¿Qué te decían en primaria en tu colegio? ¿Por dónde empieza la ciencia? ¿Por dónde empieza la ciencia? Por la observación, ¿sí o no? Siempre me decían eso, por la observación. Vamos a leer, chicos, un texto de nuestro material que nos habla de eso, nos habla de la observación. Y en base a eso vamos a ver si verdaderamente la observación es el primer paso, el segundo, no es ningún paso. Vamos a ver. O cuál es su importancia, la importancia de la observación en el método científico. A ver, listo, chicos. Entonces, estamos en el material. En nuestro material solamente tenemos un texto, que es el que pertenece a las preguntas 14 y 15. Al final está, al final del material. Este material, felizmente, sí está bien. Porque ya me estaban comentando los chicos del anual que el resto también tienen problemas, ¿no? Bueno, este material sí está bien, al menos. Qué bueno. A ver, vamos entonces ya con la lectura de un tal Jesús Galindo, Técnicas de Investigación. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Empieza con la observación. Ya está. Bien. Entonces dice así. La observación es la adquisición activa de información sobre un fenómeno. Los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. En los humanos, esto no solo incluye la vista y todos los demás sentidos, sino también el uso de herramientas, técnicas e instrumentos de medición. El término también se puede referir a cualquier dato recogido durante esta actividad. El adquirir información de los fenómenos que rodean al observador, sea con trabajo de laboratorio o con trabajo de campo, es usualmente el primer paso del método empírico de la investigación científica. Estas observaciones llevan a la curiosidad y al planteamiento de preguntas sobre por qué un fenómeno ocurre o su relación con otros fenómenos. Las observaciones se pueden clasificar en cuanto a su ocurrencia, frecuencia, duración, tiempo, dimensiones cualitativas, entre otros. Muy bien. Bien, como habíamos mencionado, el texto habla acerca de la observación. Ahora, yo te pregunto, con respecto a lo que hemos leído, que está bien sencillo realmente. A ver, ¿qué dice en el texto? ¿Solo los seres humanos observamos? A ver, te pregunto. Eso sale del texto. ¿Solo los seres humanos observamos? Según lo que dice el texto. A ver. No. Los animales también observan, dice, ¿no? Ahí habla, ¿no? Los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. Ajá. Todo ser vivo es capaz de observar. Entonces, ¿por qué la observación? Y lo dice más adelante, ¿eh? Por acá. Entonces, más adelante dice. Adquirir información de los fenómenos que rodean al observador es usualmente el primer paso del método empírico de la investigación científica. ¿Por qué si todos observamos, observar es el primer paso de la investigación científica?
O sea que los perritos también hacen ciencia porque también observan, al menos según dice ahí, ¿no? Ujú. Por ahí va, ¿no, Luis Fernando? Por ejemplo, en este momento tú estás observando, ¿sí o no? Tú estás usando tus sentidos. Yo estoy usando mis sentidos para observar, igual que muchos animalitos, ¿no? Pero tanto esos animalitos como tú y yo en este momento, ¿estamos haciendo ciencia? A ver, te pregunto. No estamos. El hecho de que en este momento estemos observando no significa que estemos haciendo ciencia. Entonces, ¿cuándo empieza la ciencia realmente? Porque observar podemos observar en todo momento. Y eso no implica que estemos haciendo ciencia. Ahí lo dice. Ahí está. Va por ahí, Leslie, ¿no? Ahí lo dice. A continuación de lo que acabamos de leer, ahí está. ¿Por qué observar es importante para empezar a hacer ciencia? Acá está, mira. Acá está. Después de lo que hemos leído, ahí está. Dice, estas observaciones llevan a la curiosidad y al planteamiento de preguntas de por qué un fenómeno ocurre. Ahí está. Por eso que la observación es importante para que inicie la ciencia. O sea, la observación no es ni el primer paso de la ciencia ni ningún paso para la ciencia. La observación es más bien una herramienta para nosotros. Es una capacidad, y es más, es una capacidad no exclusiva del ser humano. Pero cuando el ser humano usa esa capacidad para empezar a cuestionarse y formularse preguntas, allí ya empezó la ciencia. Claro. Claro, David dice, en la actitud de buscar respuestas de acuerdo a nuestras experiencias. Allí empieza la ciencia. Entonces, chicos, hay que siempre tener en cuenta esto. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Observar, no. Pero como te dije, observar lo hacemos todos en todo momento. Y eso no significa que estemos haciendo ciencia necesariamente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Plantearte, como dice ahí, preguntas, cuestionar, ser curioso. El primer paso del método científico es el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Ahí está. Del problema. Hace un ratito te estaba contando la historia de Semmelweis. ¿Cuándo empezó la actitud científica de Semmelweis? Cuando para empezar aceptó que lo que estaba ocurriendo no era la voluntad de Dios, sino que debía tener una causa y empezó a preguntarse por la causa. Mientras otros simplemente aceptaban eso, pero bueno, así será, pues así Dios lo quiere, Semmelweis empezó a preguntar. Y ahí empieza la ciencia, claro. Entonces la ciencia empieza con preguntas, con problemas. En eso también se parece a la filosofía. Recuerda que la filosofía también empieza así, ¿no? Empieza cuestionando, empieza dudando, estableciéndose preguntas, ¿no? Solo que ya las preguntas de la filosofía, como sabemos, son diferentes a las preguntas de la ciencia. Las preguntas de la ciencia son selectivas. Pero bueno, de que ambas actitudes empiezan con preguntar, con cuestionar, sí. En eso también, digamos, tienen esa característica en común. Ambas son críticas, se cuestionan, buscan respuestas. Entonces, bueno, la ciencia empieza con el planteamiento del problema, porque acá las preguntas que nos vamos a establecer, ¿no? Son las que van a orientar la investigación. Justamente como decíamos, mientras más selectiva, mientras más específica sea la pregunta que nos hacemos, más específica será la respuesta también. Entonces, justamente ahí está la pregunta que se hacía Semmelweis, por ejemplo, él se preguntaba acerca de las características, ¿no? ¿Cómo debía ser? ¿Qué características debía tener ese enemigo, ¿no? Y pues llegó a la conclusión de que ese enemigo debía ser invisible, ¿no? Entonces es importante hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es cuando el científico empieza a cuestionar, a dudar, a preguntarse, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de establecer preguntas. Establece preguntas, ¿no? Que son bastante selectivas, bastante específicas, preguntas específicas, ¿no? Que que orientarán
La investigación. La pregunta es como mi lámpara, la que me va guiando, por acá sí, por acá no. Pregúntate esto no. Busca esto no. Entonces orientarán la investigación científica. Investigación científica. Científica. Ahí está, ¿no? Es importante por eso, ¿no? Bien, una vez que me planteé la pregunta, buscaré las posibles respuestas. ¿Cómo se llama eso, chicos? Ahora sí, paso bastante conocido en el método científico. La hipótesis, ¿sí o no? Entonces viene, ¿no? Acá la formulación de la hipótesis. Me formulo una hipótesis. Formulación de la hipótesis. La hipótesis al final es una suposición. Hipótesis, ¿no? Una posible respuesta. Yo no sé si es que esta es la verdadera respuesta, ¿no? Pero supongo, ¿no? Vimos también en el caso de Semmelweis cómo es que él pasó por una primera hipótesis de la campana, que después cuando llevó a la experimentación se dio cuenta que esa no era la causa, la descartó y fue a buscar una nueva hipótesis. Entonces, eso es una característica de las hipótesis, son provisionales. No son verdades absolutas las hipótesis, son verdades que se aceptan hasta que se comprueba que no eran verdades, ¿no? Y se busca otras, ¿no? Son respuestas provisionales, por eso decimos, ¿no? Entonces acá, ¿no? Genera respuestas, genera posibles respuestas, ¿no? Claro, que son provisionales, ¿no? Pero esas posibles respuestas, ¿a qué quieren responder? ¿A qué hace referencia una hipótesis? ¿La hipótesis me brinda las consecuencias o me brinda las causas del problema? ¿Mm? Las causas, ¿sí o no? Entonces, genera posibles respuestas que serían como posibles causas, ¿no? Lo vamos a poner acá entre paréntesis. Me da las posibles causas, ¿no? Del problema, pero solo de manera provisional, ¿no? Del problema de manera provisional. Provisional, hasta que se demuestre que no sea cierto. Ahora, si sí fuera cierto, pues listo, ya dejará de ser una hipótesis y se transformará en una teoría, en un postulado científico, en una ley. Pero si no, simplemente se descarta y se busca otra, ¿no? Pero ahora, ¿cómo yo podría saber que una hipótesis, o sea, que una posible causa realmente es la causa? Aquí es una cuestión, chicos, que realmente, o sea, la causa no la puedo conocer si no conozco las consecuencias. Porque al final lo que yo voy a observar son las consecuencias. Cuando Semmelweis, por ejemplo, se establece ya su propuesta final, ¿no? Que la posible causa de las muertes de las madres es que los médicos estén llevando cierta sustancia venenosa o como él le llamaba sustancia cadavérica en sus manos y transmitiéndola por medio de las heridas. Esa era la hipótesis. Pero ¿cómo él podría saber eso si esa sustancia cadavérica no se ve? Pues lo que él puede ver son las consecuencias. De ser cierta la hipótesis, entonces, y de hacer una práctica de lavado de manos, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, lavándonos las manos, decrecería la cantidad de muertes. Viene un tercer paso, entonces. Eso es lo que se va a observar finalmente en la experimentación o en la verificación. La deducción de consecuencias. Es importante este paso, chicos, ¿ya? La deducción de consecuencias. Deducción de consecuencias. Entonces, ¿por qué es importante la deducción de consecuencias? ¿Por qué es importante la deducción de consecuencias? Porque esto sí es observable, pues, porque las causas no se pueden observar, como te decía, las consecuencias sí. Entonces, cuando Semmelweis haga su experimentación, lo que va a observar él no es si es que se está transmitiendo o no una sustancia cadavérica, porque eso no se ve, como decimos. Lo que él va a observar es si es que al lavarse las manos, las muertes decrecen. Y esa es una deducción de consecuencias, una suposición. Él dice, a ver, si es que somos los médicos los que estamos matando a las mujeres con la sustancia cadavérica que llevamos a las manos, esa sería la hipótesis, la posible causa, entonces la posible consecuencia será
que cuando ya no transmitamos esa sustancia cadavérica porque nos estamos lavando las manos, va a decrecer la cantidad de muertes de mamitas, ¿no? Y eso es lo que finalmente van a querer observar. Entonces, deducción de consecuencias sería más bien los posibles efectos que se cumplirían de ser cierta la hipótesis, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una suposición, ¿no? Todo está en el ámbito de la suposición, si te das cuenta hasta el momento. Cuando me planteo un problema, solo estoy suponiendo que ese puede ser el problema. Cuando me planteo la hipótesis, solo estoy suponiendo que esas son las posibles causas. Y cuando me planteo las consecuencias, también estoy suponiendo, en base a la hipótesis, que esas serían las posibles consecuencias. Todavía me encuentro en el ámbito de la suposición, en el ámbito de lo racional. Aún no voy a lo empírico. Entonces, es una suposición, ¿no? Suposición de los efectos, vamos a poner, ¿no? Los efectos que se darían de ser cierta la hipótesis, de ser cierta la hipótesis. Ahí está. Si la hipótesis es cierta, si la hipótesis se cumple, entonces se tienen que cumplir las consecuencias. Y ahí sí vamos al cuarto paso, que sería la verificación. La verificación y comprobación. Y eso es lo que hace justamente Semmelweis finalmente, ¿no? Al analizar los datos del decrecimiento de las muertes y compararlo con los datos de aquel pabellón donde no se había practicado el lavado de manos, llega a la conclusión de que realmente se llegó a verificar las consecuencias. Las consecuencias que él supuso sí se verificaron. Decrecieron las muertes gracias al lavado de manos. Entonces, al comprobarse las consecuencias, se comprueba también la hipótesis, ¿no? Ahora, verificar significa eso, ¿no? Declarar que una hipótesis es verdadera. Pero hay distintas formas de verificar. ¿Podría verificar, como hizo Semmelweis, por medio de una experimentación? Sí. En el caso de él pudo hacer una experimentación. ¿Qué es experimentar, chicos? ¿Qué es hacer un experimento? Vamos, ¿qué es hacer un experimento? Los científicos hacen experimentos muchas veces, ¿no? ¿Es poner a prueba la formulación de hipótesis? Ya, poner a prueba la formulación de hipótesis, pero ¿de qué forma lo pongo a prueba? Porque la experimentación tiene ciertos requisitos. Cuando hablamos de experimentación, chicos, hablamos de una situación controlada. Una situación controlada, en la cual yo como científico, a propósito, claro, pongo un agente que sería mi variable, ¿no? Mi variable independiente. Y espero que aparezca una variable dependiente. Entonces, es una situación totalmente controlada. Como un laboratorio científico, por ejemplo. ¿Qué se hace en un laboratorio científico de química, ¿no? Pues yo, a voluntad, como científico, pues puedo echar un elemento, luego otro, así voy combinando a ver qué pasa, ¿no? A voluntad. Pero a veces no se puede experimentar, chicos. Por ejemplo, imagínate que yo soy un geólogo y yo de repente predigo, porque como científico que soy, en base a mis conocimientos puedo hacer predicciones, predigo que el próximo terremoto en Lima va a ser muy catastrófico, va a ser de una gran magnitud y que va a generar mucha destrucción. Y que va a tener, no sé, cierto tipo de movimiento, etcétera, ¿no? Puedo predecir eso. ¿Puedo hacer alguna experimentación para comprobar lo que estoy prediciendo? ¿Puedo de manera intencional provocar un terremoto en Lima? No, pues eso es imposible, físicamente imposible, no se puede. Si alguien tuviera una predicción acerca de algún fenómeno geológico o climatológico, pues lo único que le queda es esperar a que ese fenómeno suceda para observar de manera natural lo que sucede en ese momento y a ver si se cumplieron sus predicciones. O sea, lo que estamos diciendo es que no se puede replicar.
hay cosas que no las podemos hacer experimentalmente. Hay cosas que sí las podemos hacer experimentalmente. Pero hay cosas que no se pueden hacer experimentalmente, porque es físicamente imposible. Entonces, no siempre comprobar o verificar va a tener como requisito experimentar. Entonces, en la verificación podemos encontrar la experimentación muchas veces, podemos usar la experimentación, pero no siempre. Experimentación. En la verificación podemos usar la experimentación, sí, como podemos usar también la observación así de manera natural, esperar que un hecho se dé para observarlo y describirlo y explicarlo, ¿no? La observación podemos usar también así de modo natural, ¿no? La observación naturalista, ¿no? Y finalmente también podríamos emplear, ¿no? En ciertas ciencias en las cuales, en ciertas ciencias en las cuales no se puede, pues, no es necesario, mejor dicho, no es posible experimentar porque no estoy manejando objetos físicos, ciencias abstractas, las ciencias puras, o mejor dicho, las ciencias formales. ¿Quiénes? Las matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas, claro. Cuando estoy hablando de matemáticas, es algo con lo cual no puedo experimentar, no experimentas con los números tú. Lo que haces con los números es analizarlos y razonar. Es como se llama la comprobación que hacemos en matemáticas. No es ni observación ni experimentación, ¿no? Mucho menos. ¿Cómo se llama? Se llama deducción lógica. Lo que hacemos también en la lógica, ¿no? Por medio de una deducción lógica. Deducción lógica también se puede comprobar. Entonces son formas de comprobar que algo pues que habíamos planteado era cierto, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí, esos son los 4 pasos del método científico. Nos damos cuenta, ¿no? Lo importante es que son estos y que finalmente este de la verificación es el empírico, ¿no? Aquí usamos la observación, ¿no? La experiencia, ¿no? De hecho, la razón también, ¿no? Y los otros más usamos sobre todo la razón. No digo que no se use, de hecho, en todos estos pasos previos se usa la observación, como leímos en el texto, ¿no? Uso la observación, por ejemplo, para darme cuenta de cómo es la realidad y encontrar justamente contradicciones, ¿no? Uso la observación para establecerme también las posibles soluciones, ¿no? Pero acá estoy en el ámbito todavía de la suposición, el ámbito racional. Cuando llego a tener datos objetivos acá en la verificación. A ver, chicos, no hemos marcado las claves, por cierto, ¿no? A ver, la 14 dice. De acuerdo con el texto, la observación en el caso de los seres humanos, ¿qué diríamos? ¿Cuál crees que sería la clave? Me está hablando en el caso de los seres humanos, o sea, lo diferencia de la actividad cotidiana que pueden hacer todos los seres vivos, ¿no? Esta parte que está en el texto que me habla acerca de cómo es la observación en humanos, ¿no? En los humanos, ahí está, clarito. En los humanos, esto, o sea, observar no solo incluye la vista y los sentidos, sino también, ¿qué cosa? Uso de herramientas, técnicas e instrumentos de medición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solamente nosotros observamos de manera natural, como los animales? No, sí o no, sino que incluso para observar hemos empleado estrategias y técnicas creadas artificialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, chicos? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es la clave? Solo tengo una clave de Moisés. Nadie más me ha dado la clave de la 14. A ver, si estamos diciendo que eso no es, ¿cómo vamos a decir que en los humanos se da siempre de manera natural y espontánea? No, si estamos diciendo que el ser humano emplea técnicas artificiales, crea a propósito técnicas para observar. Acá lo dicen. También usa herramientas, técnicas e instrumentos de medición. Entonces la EVE, dicen por allá, sirve exclusivamente para plantear, tú sabes RV, ¿sí o no? No me decepciones. ¿Ah? ¿Qué te dice en RV cuando encuentras un totalizador? Como exclusivamente, solamente. Pues eso, si no está de manera literal en el texto, lo sacas. Y es más, en el texto no solo es que no me digan solamente o exclusivamente, en el texto me hablan de otras funciones para las cuales sirve la observación. ¿Para qué sirve? Acá está. Adquirir información de los fenómenos que rodean al observador, ¿no? Eso hace justamente que llevan a la curiosidad, el planteamiento de preguntas sobre por qué un fenómeno ocurre o su relación con otros fenómenos, ¿no?
Entonces, no, pues no sirve solamente para plantear hipótesis. No, sirve, por ejemplo, para plantear el problema, que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Sobre todo, ¿no? Nos sirve para empezar a preguntarnos cosas. Entonces, vamos, chicos, ¿cuál sería la clave? Dilo así con seguridad. ¿Es la D de dado, sí o no? Claro, la observación en seres humanos puede modificar factores a su conveniencia. Claro, pues, si usa herramientas, usa técnicas, usa la experimentación. Es la observación que hace el ser humano sí puede modificar los factores, puede modificar las variables, según cómo le convenga, para observar justamente. Vamos con la 15, que me parece está más sencilla. La importancia de la observación en la investigación científica consiste principalmente, a ver, ¿por qué decíamos que la observación es muy importante, más que como un paso, como una herramienta? La idea principal del texto es esta, ¿no? Ahora sí, ¿no? Claro, porque justamente esa observación impulsa nuestro cuestionamiento en busca de respuestas científicas, nos hace plantearnos preguntas y ahí empieza la ciencia, ¿no? Bien, chicos, entonces 15, B de barquito estamos mencionando, ¿no? Bueno, chicos, ahora vamos a plantearnos una pregunta. ¿Para qué sirve la ciencia? Por acá nos vamos a plantear las funciones de la ciencia. Es algo bastante directo nomás. Acá lo vamos a poner. Funciones de la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? Funciones de la ciencia. De hecho, sirven. Nosotros vivimos rodeados de ciencia, acostumbrados a la ciencia. ¿Es buena, es mala? ¿Sirve, no sirve? ¿Te sirve a ti, me sirve a mí? No sé, pregunto. ¿Qué dices? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Te sirve a ti? ¿Nos sirve a nosotros? En este momento estamos usando ciencia para el progreso, profesor. La ciencia trae el progreso. Me lo pone con una carita de no me lo creo. Lo digo, pero no lo creo. Para buscar verdades universales, dice Davis. O sea, para conocer, solo para conocer cuál es la verdad y está. Para explicar, dice Luis Fernando, me permite explicar muchas cosas. Claro, es cierto, la ciencia me permite explicar muchas cosas de manera racional y objetiva, diríamos, ¿no? Haciendo apelación a los sentidos, empírica. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tu curso de geografía. Gracias a la geografía, el día de hoy, ¿podemos saber cómo es por dentro de la Tierra, sí o no? Ah, claro. ¿Qué característica, o mejor dicho, qué función se está cumpliendo ahí? La ciencia está describiendo, ¿sí o no? Describiendo. ¿Describir qué es? ¿Ofrecer causas u ofrecer características? Y esa sería nuestra primera función acá. Funciones, describir. Por ejemplo, la ciencia es capaz de describir. Describir. Me dice que debajo de nuestros piecitos, donde nosotros andamos, hay ciertas capas que tiene la Tierra, ¿no? La corteza, el manto, ¿no? ¿Sí o no? Es más, me dice que la corteza tiene ciertas características, ¿no? Está compuesta de ciertos elementos, el cial, el cima, que una es sólida, la otra es líquida. Me da sus características, claro. Entonces, describir es dar características. Características. A ver, yo te pregunto, características. Para darme esas características, ¿no? Para decirme cómo es, para describir, para dar características, ¿qué usamos sobre todo? A ver. Cuando tú quieres decir las características de algo, sobre todo, ¿qué usas? ¿Usas tu razón o usas tus sentidos? A ver, vamos. Simplemente para decirme cómo, por ejemplo, profesora, para decirle que la pizarra es verde. ¿Ya qué usas más? ¿Tu razón o tus sentidos? Así de simple, para dar características. Los sentidos, ¿sí o no? Profesora, para dar características simplemente tengo que observar, uso más mis sentidos. Por eso a esta función de describir se le llama función sensitiva o sensorial. Sensitiva. Es la función sensitiva porque principalmente se basa en el uso de los sentidos. En cambio, digamos que ahora yo sé, ¿no? Yo sé que la Tierra está hecha pues de ciertas capas mencionadas, el cial, el cima,
que hay una parte que es magma, una parte que es sólida. Esta parte que es sólida está dividida en placas grandes, y esas placas grandes, ahora sí, una vez que conozco esas características, digo, y entonces como la parte de abajo es líquida y la parte de encima es sólida y está dividida encima en placas, entonces el movimiento del magma hará que se muevan las placas que están encima. Y esto hará que a veces estas placas se separen, como que a veces choquen, ¿no? Que a veces hagan subducción. Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo, chicos? Ya no solamente estoy describiendo. En este caso ahora estoy explicando cómo se dan las cosas. Claro, estoy explicando por qué de cierta forma se dan los movimientos, ¿no? Y el origen de ciertas estructuras geológicas, ¿no? Claro, entonces viene la segunda función, la función de explicar. Y explicar ya no solo es ofrecer características, sino ofrecer ¿qué cosa? A ver, explicar no solo es ofrecer características, sino también ofrecer causación. Y para yo decir, por ejemplo, la causa de los terremotos es justamente la tectónica de placas, la causa de que las placas choquen es el hecho de que éstas están flotando sobre una masa de magma, ¿no? Explicar eso, para eso ya no solamente uso mis sentidos, sino uso ¿qué cosa a mí? Ahora sí uso mi razón. Por eso, mientras que la función de describir es la sensitiva, a la función de explicar se le llama función racional. Ahí está, la función racional. ¿Qué más puedo hacer, chicos? A ver, en base a describir, en base a explicar. O sea, yo ya sé a qué se deben las cosas, yo ya sé por qué pasan las cosas, conozco ciertos procesos. Muchas veces el científico es capaz de adelantarse a los hechos, como se ve en el caso del descubrimiento de Neptuno, ¿no? Les decíamos, se ve en el video, el último planeta en haber sido observado era Saturno. No, perdón, Urano. El último planeta en haber sido observado con telescopios, ¿no? Entonces, habían los científicos observado Urano, justamente estaban observando Urano y se dieron cuenta, ¿no? Que Urano, que hasta el momento, pues, en ese momento pensaban que era el último planeta de nuestro sistema planetario solar, pues se dieron cuenta que mientras que Urano de repente estaba por acá y debía describir una órbita de este tipo de repente, ¿no? Urano empezó a tener un movimiento extraño, ¿no? Y Urano, pues, de repente estaba andando y de repente, ¿no? Y luego seguía ahí, y luego, como huevo frito, ¿no? Se movía Urano, se movía raro. ¿Qué le pasa a Urano? Entonces, ¿por qué Urano tiene este movimiento tan extraño, ¿no? En su órbita, ¿no? Empezaron a preguntarse. Y pues, en base ya a ciertos conocimientos que ellos tienen, ¿no? Empiezan a plantearse una posibilidad, una hipótesis. Probablemente, ¿no? Probablemente, pues más allá de Urano, hay otro cuerpo celeste que está jalando a Urano. Que no lo hemos visto justamente, ¿no? Pero debe ser de tal magnitud ese cuerpo celeste que no es cualquier tipo de cuerpo celeste, es otro planeta, supusieron. Y entonces, como supusieron la existencia de otro planeta, empezaron a hacer sus cálculos para saber dónde más o menos, según la fuerza que estaba jalando, ¿no? Dónde se encontraría. Hasta que con cálculos matemáticos y no con observaciones, dijeron, ya, tal día, en tal fecha, tal hora, en tal lugar, en tal región del cielo, se va a poder observar ese nuevo planeta que está jalando Urano. El último en ser observado, ¿no? O el último planeta, el que hoy es el último planeta, ¿no? Que en ese momento fue observado, Neptuno, ¿no? Entonces, en base a esos cálculos matemáticos que se había hecho, se enviaron al observatorio, siguieron esos cálculos y lo encontraron en el cielo. Entonces, este es un caso en el cual, por medio de predicciones, se hizo un descubrimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia es capaz de predecir, y predecir es bueno, ¿no? Porque predecir es adelantarse a los hechos, y eso permite que la ciencia avance. Si la ciencia se limitara solamente a describir o explicar lo que es capaz de observar y listo, pues de cierta forma estaría estancada.
Pero la ciencia es atrevida. La ciencia va muchas veces más allá de lo que puede observar. O sea, no solo se basa en la observación. Hemos leído un texto de lo importante que es la observación, pero la ciencia no solo se basa en la observación. Muchas veces va más allá de lo que es capaz de observar, ¿no? Eso también habla Popper, ¿no? La importancia de la metafísica y de la suposición. Muchas veces las explicaciones metafísicas le pueden hacer daño a la ciencia, pueden significar trabas para la ciencia. Pero hay otras explicaciones metafísicas que pueden resultar muy provechosas para la ciencia. Por ejemplo, si nos acordamos de la teoría de los átomos de Demócrito, el filósofo de la antigüedad, pues ya Demócrito decía que todo estaba hecho de átomos. Era una suposición porque él jamás había visto un átomo en su vida. Y eso llevó a los químicos de la actualidad a buscar esos átomos. Entonces, por eso es importante la predicción. La predicción. Bueno, predecir sería, ¿no? Predecir sería la función que vamos a mencionar. La ciencia, así como es capaz de describir y de explicar, también es capaz de predecir. Predecir, eso quiere decir adelantarse a los hechos. Se adelanta a los hechos, ¿no? Haciendo pues que la ciencia avance, ¿no? Se adelanta a los hechos, generando avance para la ciencia, ¿no? Para la ciencia. Por último, chicos, al final, ¿por qué los científicos hacen todo esto? Porque describen, explican e incluso se encargan de hacer predicciones. ¿Qué quieren con la ciencia? Quieren que al final la ciencia, ¿qué cosa? Nos sirva, ¿sí o no? Aplicarlo, que nos sirva para resolver nuestros problemas. Entonces, la última característica, perdón, la última función sería la que más nos interesa en la actualidad, es una función moderna, la de aplicar. Y aplicar no quiere decir otra cosa que solucionar problemas de nuestra vida humana, ¿no? Soluciona problemas humanos. Y sobre esto ya viene la reflexión, chicos, problemas humanos. ¿Qué tantos problemas nos ha solucionado la ciencia, no? Porque cuando hablamos de problemas humanos, estamos hablando de la humanidad, o sea, de todos nosotros, incluidos nosotros. ¿Qué problemas nos ha solucionado la ciencia de repente a nosotros, como personas, a ver en lo individual? Problemas humanos. Y luego ya en cuanto a humanidad. Podríamos citarlos, seguro, ¿no? Salud, profesora, claro. Gracias a la ciencia hay avances en la salud. Hay enfermedades que hoy se pueden tratar, que antes no se trataban. Antes la gente se moría pues de una diarrea, te podías morir de una gripe, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Claro. Entonces hemos avanzado en la cura de enfermedades seguro. Estructuras, profesora, ¿no? Puentes, trenes. Profesora, gracias al tren eléctrico podemos viajar desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. Rapidito. Y cuando el tren se malogra, últimamente se para malogrando a cada rato ese tren, cuando el tren se malogra, parece que se malograra para recordarnos lo útil que es. Porque, ¿verdad? Es lejísimos. Si el tren se malogra, ¿cómo llegas? A mí me pasó una vez, estaba yéndome a trabajar a San Juan del Lurigancho. Yo tomo el tren en Atocongo. Yo que me demoro de Atocongo a San Juan del Lurigancho 35 minutos, hice más de 2 horas en llegar hasta ahí. Más de 2 horas. Y el pasaje que me gasté. Claro, cuando el tren solamente te cobra sol 50, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, profesora, claro que la ciencia ayuda. Aunque eso también nos debe llevar a cuestionarnos. ¿La ciencia nos ha traído perjuicios? ¿Nos ha perjudicado como humanidad? Por ejemplo, ¿en qué? También nos puede destruir, dice. Por ejemplo, la bomba, profesora. La bomba atómica. Por ejemplo, las armas. Por ejemplo, cuando la industria destruye la naturaleza, profesora. La creación de armas químicas. Por ejemplo, cuando la ciencia en la actualidad ha generado tales alimentos llamados transgénicos que ya no sabemos ni qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Para de cierta forma la industria alimentaria, pues producir cada vez más, pero ya no sabemos qué es lo que nos estamos metiendo al cuerpo y eso quizá nos está dañando la salud, ¿no? La industria, por ejemplo, del maquillaje, profesora, también a veces es dañino para la piel.
Ah, por ejemplo, chicos, el COVID. Por ejemplo, hace un ratito hablábamos cómo es que la ciencia permitió que la medicina avance y nos dé soluciones a enfermedades. Pero así como ha solucionado enfermedades, la ciencia también ha creado enfermedades. Bastante difundido es que el SIDA es una enfermedad creada en laboratorio, una enfermedad que al día de hoy sigue matando a muchas personas, ¿no? El mismo COVID, ¿no? Una enfermedad creada en laboratorio. Y podríamos incluso pretender preguntarnos por qué o para qué, ¿no? O sea, ¿para qué sirvió esa enfermedad? ¿Quiénes la crearon con qué intenciones? En función a descripciones, ¿qué tipo de gente murieron, no? Claro, sobre todo murieron la población anciana, los débiles, ¿no? Los enfermos, los enfermizos o enfermos ya. Entonces podríamos decir que de cierta forma, mira, la semana pasada publicábamos este video de la eugenesia, ¿no? De cierta forma podríamos decir que fue con la intención de exterminar personas, ¿no? Como que hay ciertas personas con interés de mantener cierto control poblacional y de que haya cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ciencia? ¿No sirve en realidad a todos, en todo momento, para todo? ¿No? ¿O es que de cierta forma nos hemos visto beneficiados quizá indirectamente en algunos sentidos? O como que a veces nos perjudica también, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla, y si nos vamos, por ejemplo, al pasado, ¿no? Lo que creían los ilustrados, ¿no? El ilustrado pensaba, cuando veía el conocimiento de manera imparcial, pensaba que en el futuro todos íbamos a ser muy intelectuales, íbamos a estar beneficiados del conocimiento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hoy se supone que el conocimiento, gracias a los libros y gracias al Internet, se difunde más rápido. Pero si te pones a pensarlo, porque incluso a veces nos creemos eso, que el conocimiento se difunde más rápido. Pero si te pones a analizar, ¿qué tipo de información es la que se difunde más rápido? Nosotros que vivimos en la era de las redes sociales, en la era del TikTok, del Instagram, ¿no? Y que usamos las redes sociales a diario y que a diario vemos, ¿no? Ese tipo de contenidos que hay ahí. ¿Realmente sirve el TikTok para difundir el conocimiento? Quizá vemos, como decía en la mañana, ¿no? Ciertas personas con intenciones de difundir conocimiento, pero no son la mayoría, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información se difunde por ahí? ¿Es información realmente eso? ¿O simplemente es algo que te llena por llenarte el espacio y el tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Y es más, es un entretenimiento, pero hay un entretenimiento que podríamos llegar a cuestionarlo, ¿no? Porque yo a veces, mira, sinceramente, ahora que pues estaba incursionando, como te decía, en el mundo de las redes, pues tampoco es que hacer una publicación a veces o hacer un TikTok sea del todo fácil, ¿no? A veces te toma un tiempo el simple hecho de pensar qué hacer, ¿no? Hay algunos que pueden ser más fáciles que otros, ¿no? Pero a veces a mí me salen ciertos TikToks que yo veo que como que detrás de eso hay un tiempo, hay un esfuerzo. Y yo digo, ¿para qué hicieron eso, no? O sea, porque el TikTok es vacío, sin contenido. No hay nada importante que te estén informando. Es más, es taradizante. Pero a pesar de eso, hubo una persona que se le ocurrió que sería buena idea perder su tiempo en hacer eso. Y hacerte perder tu tiempo a ti porque te va a aparecer. Y encima se vuelven virales, ¿no? Y nos va a aparecer a todos, ¿no? Entonces, eso nos puede incluso llevar a ser mal pensados, ¿no? O sea, ¿por qué no ser mal pensados? O sea, quizá quienes han creado este tipo de plataformas no quieren que estemos informados, sino todo lo contrario. Quieren que estemos desinformados, que estemos así como atarantados, viendo cosas, distrayéndonos de la información que por otra parte está y que tan libre no es oculta. Y eso te vas a dar cuenta cuando tú estés en la universidad y de cierta forma, pues quieras, por ejemplo, hacer tus investigaciones científicas. Y te darás cuenta que para acceder a artículos científicos fundamentados, ahí sí se tiene que pagar. O sea, realmente el conocimiento al día de hoy
no está difundido, no está liberado. Hay mucha información que simplemente está en otros idiomas. Y que para acceder a ella, pues tendrías que aprender el otro idioma porque no está traducido. Entonces, ¿realmente sirve la tecnología y la ciencia nos ha servido para conocer más o para hacernos más ignorantes y más desconocedores? Es algo que nos podemos de repente cuestionar, preguntar también, ¿no, chicos? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Ver eso de la ciencia, ¿no? En manos de quién está la ciencia, a quién le pertenece la ciencia, ¿nos sirve realmente a todos o no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, el Internet mismo, ¿no? ¿Para qué se creó el Internet? ¿Tú sabes? ¿Para qué se creó el Internet? No fue para que nos comuniquemos más rápido o para que encuentres el amor de tu vida. El Internet se creó en la guerra. Justamente para interceptar los mensajes, ¿no? Los espías. Para interceptarlos, para que se comuniquen mejor ellos, los que estaban practicando en la guerra. Muchos de los inventos y de la tecnología que hay hoy se generaron en la guerra. Y bueno, hoy digamos nos quedamos con los rezagos, ¿no? Que existen. Pero ¿por qué si en ese momento se usó para interceptar información de los enemigos, por qué no pensar que hoy también se usa para lo mismo, ¿no? Hoy que nuestra información está por ahí, de nosotros saben de todo, ¿no? Nos tienen bastante controlados. Entonces, eso es importante, ¿no? Todo este tipo de reflexiones. Y eso ya no es hacer ciencia, pues eso es hacer epistemología, justamente, ¿no? Claro, esas cuestiones. Bien, chicos, por último vamos a hacer entonces una clasificación de las ciencias. Para eso necesito borrar en esta parte. Por favor, tómale foto acá. Vamos a hacer rápidamente una clasificación de las ciencias. Tómale una fotito rapidito, por favor. Ya esta parte es bien fácil. Vamos a distinguir las ciencias. ¿Ya está? ¿Ya está? Primera parte. Listo. Según su objeto de estudio, ¿qué es lo que le interesa estudiar a las ciencias? Si la ciencia se interesa por estudiar elementos abstractos, como los números, entonces, ¿cómo se va a llamar? Se van a llamar ciencias formales. Entonces vamos a poner por acá, clasificación de las ciencias, ¿no? Acá vamos a poner una clasificación. Clasificación. ¿Cómo podemos clasificar a las ciencias? A las ciencias las podemos clasificar según su objeto de estudio. ¿Qué es lo que les interesa? Según su objeto de estudio. Entonces, si como científico me interesa estudiar entidades abstractas como los números, entonces estaré enmarcado dentro de las ciencias formales. Pero si como científico me interesa más bien estudiar objetos como esta regla, hechos de la realidad, hechos así, desde un hecho físico como un cuerpo cayendo, ¿no? Hasta un hecho psicológico. Entonces, si lo que me interesa es en el estudio de hechos, estaría enmarcado dentro de las ciencias fácticas. Porque el término facto significa eso, hechos. Entonces, las fácticas son las ciencias que estudian los hechos, ¿no? Entonces, las formales, digamos, estudian elementos abstractos, vamos a poner así, estudian lo abstracto, mientras que cuando hablamos de las ciencias fácticas estamos hablando del estudio de los hechos, ¿no? Estudio de los hechos, ahí está. Desde hechos físicos hasta hechos psicológicos, pasando por históricos, todo lo que quieras. Acá es bien fácil, básicamente vamos a mencionar a la matemática y a la lógica, y listo, se acabó. Matemática y la lógica son ciencias formales, porque sus entidades son abstractas, números, letritas, ¿no? Variables abstractas. También las ciencias fácticas, todas las demás, ¿no? Todas las demás. Entonces, aquí encontraré, por ejemplo, la física. A la física puedo encontrar a la historia, estudio de hechos históricos, a la historia. Puedo encontrar de repente a la medicina, puedo encontrar, no sé, la ingeniería, a la química, a la biología, a la estadística, por ejemplo, así cualquiera, estadística.
a la psicología, por ejemplo, la psicología, ¿no? Todo tipo de hechos los estudiará las ciencias fácticas. Ahora, puedo hacer otra clasificación, ya no según el objeto de estudio, sino según la función que va a cumplir la ciencia, ¿no? Entonces, si ahora dividimos según la función, ¿no? Esto, ¿no? Funciones. Básicamente vamos a separar en dos, chicos. Ciencias puras, ciencias aplicadas. Dime, ¿las ciencias aplicadas qué función van a cumplir? A ver. ¿Qué función van a cumplir las ciencias aplicadas? Pues la última, profesora, la de aplicar. Entonces, las ciencias puras, ¿cuáles van a ser? Las ciencias puras son las que cumplen con las otras funciones. Las ciencias que se encargan de describir, de explicar, incluso de predecir, hasta allí, ciencias puras. Cuando ya va al ámbito de la aplicación, ya es ciencia aplicada. Entonces vamos acá a separar entre ciencias puras y ciencias aplicadas. Las puras son entendidas como teóricas, se quedan en la investigación teórica. Por ejemplo, tú sabes que psicología hay de los dos, psicología pura y aplicada. Teórica, y también ya hay un ámbito en el que se aplica, ¿no? Ciencias, por ejemplo, a ver, acá, mira acá. Las matemáticas y la lógica, ¿qué serán? ¿Serán puras o aplicadas? Puras, ¿sí o no? Entonces, acá está la matemática y la lógica, ¿no? La matemática y la lógica están acá. O sea, las ciencias formales siempre van a ser puras. Ahora vamos con las fácticas. Las fácticas sí se van a dividir, algunas van a ser puras, algunas van a ser aplicadas. A ver, por ejemplo, te creo, ¿la física qué será, chicos? ¿Pura o aplicada? ¿Qué es la física? Dos. Física, que tú estudias acá en la academia, tus fórmulas de Newton, haces tus ejercicios. ¿Eso qué es? Eso es pura. Es el conocimiento de teorías, pues. ¿Cuándo aplicas el conocimiento de física? A ver, la física es pura, pero ¿en qué ciencia, por ejemplo, aplicas los conocimientos de física? En la ingeniería, por ejemplo. Pero ojo acá, pues concéntrate. ¿Qué significa aplicar? Solucionar problemas humanos. ¿Acaso hacer un problema de tu boletín es solucionar un problema humano? No te pases, pues. En la astronomía, allí, claro. La astronomía es aplicada, la ingeniería es aplicada. Vamos a poner por acá. Por ejemplo, ¿la historia qué será? ¿La historia Pura. qué será? Pura también, ¿sí o no? Es simplemente una investigación teórica. La historia. Ahora sí, ¿no? La medicina tengo por ahí. La medicina sí que es. La medicina, por supuesto, profesora, que es aplicada. En base a mis conocimientos de química, de biología, se aplica la medicina. Se aplica la ingeniería, profesor. Ingeniería. Se aplica ¿qué cosa? La estadística, por ejemplo, ¿sí o no? La estadística. Lo que tú me decías, la astronomía. Estadística. La astronomía. La astronomía. ¿La química qué será? A ver. ¿La química qué será? ¿Pura o aplicada? Pura. Pura también, ¿sí o no? La química es pura. ¿Qué filosofía? Oye, ¿qué estás hablando? Química. Ahí está. Claro, chicos, muy bien. Entonces, básicamente, si me permite solucionar problemas humanos, aplicadas. Y si solamente se queda en la investigación teórica, puras. A ver, chicos, vamos rápidamente con nuestras claves del material. Vamos con la número 1, por favor. Pregunta número 1. A ver, de todas las que tienes ahí, ¿cuál es un problema epistemológico? ¿Cuál es un problema epistemológico? Establecer el método científico, ¿sí o no? Muy bien, B de barco. A ver, cuando los científicos dan cuenta de rasgos empíricos, están realizando descripciones. Para eso usan, sobre todo, porque en la descripción, perdón, emplean, sobre todo, ¿qué cosa habíamos dicho? La descripción, la capacidad sensorial, ¿sí o no? ¿Qué sería? Se de casa, ¿no? Muy bien.
A ver, ¿cuál es la diferencia del conocimiento filosófico con el científico? El científico es ¿qué cosa, chicos? Selectivo, selectivo. Sería A de avioncito, ¿sí o no? A ver, 4. Los saberes científicos, por su objeto de estudio, se dividen en, a ver, por su objeto de estudio en, acá está, formales y fácticas, profesora, de heredado. Ahora te preguntan más bien, ¿no? Por la función que cumplen, en puras y aplicadas, ¿sí o no? B de barquito, puras y aplicadas. A ver, mira, dice la 6. Olinda tiene predilección por las ciencias puras. Profesora, si a Olinda le gustan las ciencias puras, va a elegir entre ciertas carreras de la Universidad de San Marcos. Por ejemplo, ¿cuáles podría elegir Olinda? Claro, ¿sí o no? Matemática, física o química, ¿no? A ella le gustan esas ciencias. 7. La ciencia no solo estudia de manera pura, ¿no? Por la pura finalidad de conocer, sino que una de sus funciones más importantes es sus conocimientos para mejorar la vida del ser humano. Cuando hablamos de mejorar la vida del ser humano, hablamos de aplicarse, ¿o no? Muy bien. A ver, durante mediados del siglo XIX, a diferencia de los otros planetas, el descubrimiento de Neptuno no se dio por observaciones astronómicas, sino más bien con cálculos matemáticos que se realizaron tras observar movimientos anómalos en la órbita de Urano. El último planeta hasta entonces conocido. El descubrimiento de Neptuno es un ejemplo de ¿qué, chicos? Predicción, lo que estábamos hablando, ¿no? La D de dadito. El empleo de la predicción para conocer. A ver, la 9. Durante el proceso de investigación científica, frente a un problema, los investigadores establecen varias respuestas tentativas. ¿Cómo se llama eso? Las posibles respuestas, planteamiento de la hipótesis. Qué fácil, ¿no? La 10 habla de Semmelweis. En el año 1847, Semmelweis propuso por primera vez el lavado de manos, una poderosa solución salina a todo el personal médico del pabellón que dirigía con la finalidad de disminuir la tasa de mortalidad de las madres parturientas, pues supuso que las muertes eran causadas por materia cadavérica que traían los médicos en sus manos, el cual entraba por las heridas abiertas de las mujeres. La práctica de lavado de manos, o sea, lo que se instauró en el pabellón, corresponde a que el que ciertos médicos allí en ese pabellón se hayan lavado las manos a una experimentación, ¿sí o no? En obediencia a la hipótesis planteada por Semmelweis, de dedado. A ver, chicos, la 11, ¿cómo quedaría? Ciencia formal, ciencia aplicada, ciencia fáctica. ¿Quién estudia, por ejemplo? A ver, facilito, ¿quién soluciona problemas prácticos? Problemas prácticos sería aplicada, ¿sí o no? Aplicada. ¿Quién entonces nos quedaría como estudia hechos de la realidad? Los hechos, profesora, los hechos, las fácticas. Por último, ¿quién estudia entidades mentales o abstractas? Las formales, ¿no? Clave A de avión, A de avión. A ver, 12. La ciencia es un conocimiento filosófico. Habla, falso, sí o no, falsazo. La biología es ciencia pura y fáctica. No está acá, pero bueno, sí, ¿no? Es a la vez pura y a la vez fáctica, ¿no? Muy bien. La matemática es una ciencia formal, ¿sí, no? Formal. La medicina es ciencia pura, eso es falso. Entonces, avión, 2 y 3. Ahora, la 13. Explicar es dar cuenta de características, falso. Describir es señalar causas, está al revés ahí, ¿no? Falso. Predecir es informar sobre fenómenos aún no observados, verdadero. Y aplicar significa solucionar problemas cotidianos de la gente, también verdadero, ¿no? Entonces la clave en la última pregunta sería de dedado, 13 de dedado, y con eso, chicos, estaríamos cerrando nuestra clase del día de hoy. Ya estamos con la hora, tienes que hacer tu encuesta, tu quizzes, hazlo por favor. Está haciendo un gran calor en esta habitación, así que yo me voy. Bueno, chicos, cuídense mucho, les dejo. Hagan su encuesta, por favor, ahí está su encuesta, hagan su quizzes, háganlo bien, háganlo con el corazón, con muchas ganas de no equivocarse, pues, porque ya sabes todo, está facilito nuestro tema de hoy. No hay quizzes, ya bueno, hagan la encuesta. La encuesta es más fácil, porque ahí solo tienes que marcar siempre en todo. Dime, ¿qué pasó? ¿Algún día haré mi canal? Sí, seguro, algún día haré mi canal. Pon siempre en la encuesta, haré mi canal. Bueno, chicos, sí, seguro, seguro que sí. Es cuestión de organizarse nomás. Listo. Bueno, dice Moisés que encuesten para luego retirarse. Un gusto, chicos, como siempre. Chao, chao, chao. Cuídense. Bye, bye.
Mm.